¿Existe realmente una prisión de la que nadie ha logrado escapar? ¿Jamás? En este video te llevaremos dentro de una fortaleza impenetrable, donde cada muro, cada puerta y cada segundo están diseñados para quebrar la esperanza. La instalación ADX Florence, Estados Unidos. ADX Florence se construyó en 1994 al sur de Florence, Colorado. Esta es la prisión más segura de todos los Estados Unidos y es una de las instituciones de máxima seguridad más infames. Distribuida en 37 acres de tierra, la prisión tiene una capacidad de 490 y estos reclusos son generalmente los que se consideran demasiado peligrosos o de alto perfil para ser puestos en cualquier cárcel común. El 95% de los prisioneros en Florence han sido transferidos de otras instalaciones debido a su comportamiento violento. Las condiciones en el lugar son duras. Los reclusos están encerrados en régimen de aislamiento durante 23 horas al día y cuando se les permite salir de sus celdas es solo para pasar 1 hora en una celda más grande que solo tiene un tragaluz como ventana, por lo que no pueden ver dónde están. Las reglas aquí son tan estrictas que durante al menos los primeros 3 años de encarcelamiento, a los prisioneros ni siquiera se les permite el contacto entre ellos. Nunca se encontrarán en ningún lugar de las instalaciones. Y con el tiempo, la llamada buena conducta les va a dar derecho a pasar más tiempo fuera de la cárcel, posiblemente incluso a ser transferidos a un lugar menos seguro. Thomas Trantino. La vida de Thomas Trantino es una historia de crimen, arrepentimiento y, en última instancia, redención. Nacido en 1938, no siempre fue un criminal. Su viaje hacia la oscuridad comenzó temprano debido a una infancia problemática. A los 14 años, Thomas ya estaba sumido en el abuso de sustancias. Su descenso hacia el crimen continuó, y cuando tenía 20 años, ya había pasado 6 años entre rejas, mucho antes de que se le permitiera beber legalmente. El verdadero punto de inflexión en su vida llegó en agosto de 1963, en una noche fatídica. Muy ebrio, Thomas se vio involucrado en un altercado que escaló hasta el asesinato de 2 policías. Aunque Thomas mantuvo su inocencia y negó cualquier participación en sus muertes, las pruebas pintaron un panorama diferente. Después de huir de la escena, se entregó después de 2 días y medio, pero su declaración de inocencia hizo poco para influir en el jurado. Condenado por los asesinatos, Thomas fue sentenciado a la pena capital. Durante años interminables, languideció en el corredor de la muerte, atormentado por la sombra omnipresente de su inminente ejecución. Cada día era una lucha contra la desesperación, sabiendo que en cualquier momento podría llegar el día de su ejecución. Sin embargo, en 1971 se produjo un giro inesperado en su destino cuando el estado de Nueva Jersey tomó la decisión trascendental de abolir la pena de muerte. Este cambio legislativo tuvo un impacto directo y profundo en la vida de Thomas. Como consecuencia inmediata, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua, con la posibilidad de obtener la libertad condicional después de cumplir 25 años de condena. Contrario a lo que se podría esperar, los largos años de encarcelamiento no quebraron el espíritu de Thomas. En cambio, este periodo de aislamiento y reflexión se convirtió en un catalizador para una transformación personal extraordinaria. Alejado de las influencias nocivas de su vida anterior y enfrentado a la cruda realidad de su situación, Thomas encontró un refugio inesperado en las artes creativas. La escritura se convirtió en su válvula de escape, permitiéndole canalizar sus emociones más profundas, sus remordimientos y sus esperanzas en palabras sobre el papel. Simultáneamente, descubrió un talento latente para el arte visual, utilizando sus ilustraciones como un medio para expresar aquello que las palabras no podían capturar completamente. La metamorfosis de Thomas fue verdaderamente asombrosa. El hombre que una vez había estado atrapado en un ciclo destructivo de adicción y violencia, incapaz de ver más allá de sus impulsos inmediatos, se transformó gradualmente en un individuo reflexivo y creativo. Sus días, antes consumidos por el caos y la autodestrucción, ahora estaban dedicados a la expresión artística y literaria. Thomas no solo escribía libros,
sino que también ilustraba sus propias obras, creando un cuerpo de trabajo que reflejaba su viaje interno hacia la redención y el autodescubrimiento. Finalmente, en el año 2002, después de haber pasado más de 3 décadas y media tras las rejas, Thomas logró obtener la libertad condicional. El mundo al que salió era prácticamente irreconocible comparado con aquel que había dejado atrás. Imagina la sensación abrumadora de enfrentarse a un entorno que ha evolucionado de manera tan drástica durante tu ausencia. Cuando Thomas ingresó en prisión, el mundo estaba en plena década de los 60, una era definida por movimientos contraculturales, la carrera espacial y los albores de la revolución tecnológica. El mundo al que regresó en los albores del siglo XXI era uno de Internet omnipresente, comunicación instantánea global y cambios sociales radicales. La magnitud de esta transición, de pasar de un mundo analógico a uno digital, de una sociedad preglobalización a una interconectada, debió ser tanto emocionante como desconcertante para alguien que había estado aislado durante tanto tiempo. Prisión de máxima seguridad de Kamedi, Kenia. Esta prisión de máxima seguridad, ubicada en una zona rural aislada del condado de Nairobi, presenta desafíos únicos debido a su localización remota. La distancia de cualquier centro urbano exacerba las ya difíciles condiciones de encarcelamiento, añadiendo una capa adicional de aislamiento y privación a la experiencia de los reclusos. Uno de los problemas más acuciantes es la falta de un suministro de agua confiable, lo que obliga a los prisioneros a dedicar una parte significativa de su día a la ardua tarea de transportar agua manualmente, simplemente para mantener las funciones básicas de la institución. Esta situación no solo es físicamente agotadora, sino que también resalta la precariedad de las condiciones de vida dentro del recinto. Más allá de la escasez crítica de agua, las condiciones generales de la prisión se califican como deficientes en múltiples aspectos. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de la gravedad de la situación actual, se han observado algunas mejoras marginales en comparación con el pasado reciente. Antes del año 2002, el sistema penitenciario de Kenia era tristemente célebre por albergar algunas de las prisiones más inhumanas del mundo. El cambio de gobierno que tuvo lugar en ese año marcó un punto de inflexión, introduciendo reformas que, aunque modestas, han tenido un impacto positivo en la calidad de vida de los reclusos y en el trato que reciben por parte del personal penitenciario. Estas mejoras, aunque insuficientes para abordar completamente los problemas sistémicos, han contribuido a un ligero aumento en la esperanza de vida de los prisioneros y a una moderación en la severidad del trato que reciben. Prisión militar de Tadmir, Palmira. Era uno de los lugares más tristemente célebres y desesperados del planeta. Conocida por sus abusos generalizados de los derechos humanos y sus condiciones horribles, Amnistía Internacional la calificó en 2001 de fuente de desesperación, tortura y trato degradante. En ella se utilizaban sistemáticamente la tortura y las ejecuciones sumarias, es decir, ejecuciones que se llevan a cabo inmediatamente después de la acusación de un delito sin que haya ninguna investigación ni juicio. Se construyó en la década de 1930 a unos 200 kilómetros al noreste de Damasco, pero su terrible reputación se la ganó después de 1971, cuando miles de disidentes políticos fueron enviados allí para ser torturados y ejecutados. En realidad no era una prisión en el sentido estricto de la palabra, porque los que estaban encarcelados allí no tenían ningún derecho y podían ser asesinados en cualquier momento en la mayoría de los lugares. Así no es como se permite que funcione una prisión. Dentro de la prisión, a los reclusos no se les permitía tener contacto visual, ni entre ellos ni con los guardias. Se los mantenía bajo vigilancia constante, y los recién llegados eran sometidos a horas de tortura en la llamada fiesta de recepción. Aquellos que no fueron ejecutados y no murieron bajo tortura pueden haber pasado un puñado de años en la prisión. Algunos sobrevivieron hasta 20 horribles años. De hecho, también hubo una masacre en la prisión en 1980, pero hay poca información precisa y nadie sabe exactamente cuántas personas murieron. La prisión de Urga, Mongolia.
Si para usted la sola idea de una prisión en Mongolia suena intensamente aterradora, entonces estaría en lo cierto, porque este es un lugar realmente malo para ser encerrado. En el pasado era absolutamente atroz, y hoy en día, bueno, sigue siendo uno de los peores del mundo. En la prisión de Urga, Mongolia, el terrible trato a los reclusos supera todo lo conocido en otros lugares. Los prisioneros estaban atrapados dentro de cajas de 3 pies por 4 pies que se guardaban en mazmorras oscuras. Sí, eran esencialmente ataúdes, pero menos lujosos. Se les daba comida que se introducía a través de una ranura de 15 centímetros en la caja y no tenían suficiente espacio ni para acostarse o sentarse correctamente. Los prisioneros eran dejados en su propia inmundicia durante semanas, y como si eso no fuera suficientemente malo, todos estaban esposados en todo momento también. La historia es que estas cajas eran solo para aquellos que esperaban la ejecución, pero resultó que muchas personas murieron atrapadas en esos ataúdes. Además, también estaba el problema del clima. Urga es un lugar muy frío, por lo que muchos reclusos simplemente se congelaban hasta morir. E incluso si lograban sobrevivir a todo eso, sus extremidades probablemente se habrían atrofiado por la falta de movimiento. Ricky Jackson. Ricky Jackson tenía apenas 19 años en 1975. Ricky Jackson, un afroamericano de 59 años, había estado en prisión desde 1975, cuando todo su mundo se derrumbó. Junto con sus 2 amigos, Wiley y Ronnie Bridgman, fue condenado injustamente por el asesinato de un vendedor llamado Harry Franks. El crimen que le robaría casi 4 décadas de vida a Ricky se basó en una sorprendente falta de pruebas. Te preguntarás qué pudo haber llevado a semejante tragedia. Lamentablemente, la respuesta es devastadoramente simple. El testimonio de un solo chico de 13 años descarriado llamado Eddie Vernon. Sí, eso fue todo lo que hizo falta. Ninguna prueba física, ningún testigo adicional, solo la falsa afirmación de un niño. Eddie Vernon testificó que había presenciado el asesinato, y a pesar de la falta de pruebas que lo corroboraran, Ricky, Wiley y Ronnie fueron condenados. Para Ricky Jackson, esto significó ser sentenciado a muerte. Ahora imagínate eso, un joven que apenas había salido de la adolescencia, sentado en el corredor de la muerte, sabiendo que no cometió el crimen, pero también sabiendo que nadie le creía. La vida de Ricky podría haber terminado allí mismo, pero gracias a apelaciones y errores en el papeleo, su sentencia de muerte finalmente fue conmutada a cadena perpetua. Sin embargo, esto solo significó más años de espera por una justicia que parecía imposible de alcanzar. Pasaría la asombrosa cantidad de 39 años en prisión por un crimen que nunca cometió. Luego, en 2013, un giro dramático lo cambió todo. Eddie Vernon, el testigo clave que había enviado a Ricky y sus amigos a prisión, se derrumbó durante una sesión judicial y admitió que había mentido. Por primera vez, reveló la verdad. En realidad, no había presenciado el crimen. De hecho, ni siquiera estaba cerca de la escena, sino en un autobús escolar a más de 1 milla de distancia cuando tuvo lugar el asesinato. Aún más frustrante, Eddie confesó que la policía lo había presionado para que diera un falso testimonio. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido Ricky Jackson al oír que décadas de su vida se desperdiciaron por la mentira de un chico? Y lo que es peor, la mentira ni siquiera fue su culpa. Le fue impuesta por las autoridades. En 2014, finalmente se hizo justicia para Ricky Jackson y Wiley Bridgman. Después de 39 largos años tras las rejas, fueron exonerados y puestos en libertad. Un hombre de Ohio ha sido liberado de prisión después de pasar 39 años tras las rejas por un crimen que no cometió. Ronnie Bridgman había sido liberado a principios de 2003. Pero para Ricky y Wiley, la espera por la libertad había sido insoportablemente larga. Pero salir de prisión después de perder casi 4 décadas de tu vida, ¿realmente compensa todo lo que te robaron? Bueno, Ricky Jackson, junto con Wiley y Ronnie, recibirán ya 18 millones en compensación. Pero las cicatrices de un encarcelamiento injusto son profundas. Ninguna cantidad de dinero puede realmente restaurar los años que perdió.
las relaciones que nunca tuvieron la oportunidad de florecer y el futuro que le arrebataron. Prisión El Rodeo, Venezuela. Este es El Rodeo, ubicado en las afueras de Caracas, una prisión que se ha ganado la infame reputación de ser un verdadero infierno en la tierra, caracterizado por niveles alarmantes de violencia y un hacinamiento extremo que desafía la imaginación. Como muchas otras instituciones penitenciarias en este país que enfrenta múltiples crisis, El Rodeo saltó a los titulares internacionales en el año 2011 por razones que horrorizaron al mundo entero. Este caso ejemplifica de manera dramática las consecuencias catastróficas de permitir que los reclusos ejerzan un control casi total sobre la prisión y tengan acceso prácticamente ilimitado a un arsenal de armas letales. La situación explotó de manera espectacular cuando estalló un conflicto masivo entre dos facciones rivales dentro de la prisión. Ambos bandos estaban fuertemente armados, lo que desencadenó una batalla feroz y sangrienta no solo entre los propios reclusos, sino también contra las autoridades que intentaban desesperadamente recuperar el control de la instalación. Como era de esperar en una situación tan volátil, todo se descontroló rápidamente, convirtiéndose en un caos absoluto que cobró la vida de numerosos prisioneros en el proceso. Ante la magnitud de la crisis, las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas drásticas, iniciando una evacuación de emergencia de los prisioneros y su traslado a otras instalaciones. Este incidente no fue solo un desastre humanitario, sino que también puso de manifiesto las profundas deficiencias del sistema penitenciario venezolano, dejando una cicatriz indeleble en la conciencia nacional y haciendo poco por mejorar las ya precarias condiciones de las prisiones en Venezuela durante ese turbulento periodo. El barco prisión HMS Jersey. Si tu apodo es HMS Hell, entonces es muy probable que seas un barco muy malo. Este barco prisión, el HMS Jersey, sería utilizado por los británicos durante la Guerra de la Independencia, y en realidad era uno de los muchos barcos fuera de servicio que usaron como prisiones durante ese tiempo. Los británicos usaban estos barcos prisión para encarcelar a los revolucionarios, pero no eran tan quisquillosos con respecto a quién encerraban. Los barcos también estaban llenos de personas que simplemente se negaban a jurar lealtad a la corona británica. Los británicos estaban muy ocupados capturando y encarcelando a gente por todo el mundo, y rápidamente llenaron todo el espacio de su prisión terrestre, así que se pusieron a arrojar a la gente a bordo de barcos prisión y todos eran básicamente horribles. Sin embargo, el HMS Jersey, bueno, era el peor de todos. Este barco en particular era un símbolo de la despiadada tiranía del gobierno británico. La vida a bordo de estos barcos prisión era absolutamente abismal. La desnutrición y las enfermedades eran rampantes, y algunas personas incluso murieron devoradas vivas por ratas. De hecho, las cosas estaban tan mal que se estima que alrededor de 11.000 personas murieron a bordo de los barcos prisión durante la Guerra de la Independencia. Eso era aproximadamente una docena por barco por día. Prisión militar del campamento Sumter, Andersonville. Esta prisión militar era un campo de prisioneros de guerra confederado que se usaría durante el último año de la Guerra Civil estadounidense. Ubicada en Andersonville, Georgia, esta prisión es ahora un cementerio nacional y el Museo Nacional de Prisioneros de Guerra. Con una capacidad de hacinamiento de más de 4 veces su capacidad oficial, Andersonville era un infierno básico que sufría de falta de agua y comida y era tristemente célebre por sus condiciones horribles e insalubres. Alrededor de 45.000 prisioneros de la Unión fueron retenidos en el campo durante el período que estuvo abierto entre 1864 y 1865, y de ellos, casi 13.000 morirían durante su estadía. Estos hombres murieron principalmente de escorbuto, diarrea y disentería. Los relatos contemporáneos sobre la prisión fueron escritos por hombres que estaban claramente conmocionados por lo que presenciaron allí. Cuando se llevaron a cabo investigaciones para determinar qué era exactamente lo que causaba la altísima tasa de mortalidad en la prisión, el cirujano general confederado concluyó que se debía principalmente a la disentería, una diarrea horrible y sanguinolenta causada por una deficiencia extrema de vitamina C. Así que, como si no fuera ya bastante malo que te capturaran y te tuvieran como prisionero de guerra,
era probable que murieras de una muerte dolorosa y terrible por el culo también. Johnson Van Dyke Grigsby. Imagínese salir a un mundo que ya no se parece al que conocía, un mundo tan diferente que se siente completamente extraño. Ese fue el destino de Johnson Van Dyke Grigsby, un hombre cuya vida estuvo confinada entre los muros de una prisión durante 66 años. ¿Su crimen? Una pelea mortal en un bar de Indiana en 1908, cuando una discusión se salió de control y terminó con la pérdida de la vida de un hombre. Por eso, Grigsby fue sentenciado a cadena perpetua en un momento en que el mundo exterior era muy diferente al que algún día volvería. El encarcelamiento de Grigsby significó el lento paso del tiempo mientras el mundo se transformaba a su alrededor, pero permaneció atrapado en la rutina de la vida en prisión. Con los años, se convirtió en un prisionero modelo, nunca causó problemas, siguió todas las reglas y mantuvo su dignidad. Sin embargo, a pesar de su comportamiento impecable, a Grigsby se le negó la libertad condicional 33 veces. Cada negación debió haber sido como el peso del mundo aplastando sobre él mientras la esperanza de libertad se desvanecía año tras año. Finalmente, en 1974, después de 6 décadas de prisión, Grigsby fue liberado a la edad de 89 años. Imagínese salir de la prisión y ver un mundo que ha cambiado tan drásticamente a lo largo de las décadas. Cuando Grigsby ingresó por primera vez en la prisión, los autos eran un lujo, los televisores aún no existían y el concepto de teléfonos celulares era un sueño lejano. Cuando fue liberado, el mundo se había vuelto irreconocible para él. Su lucha por adaptarse fue abrumadora. Tratar de encontrar trabajo, reconectarse con la sociedad y simplemente existir en este nuevo mundo era un desafío demasiado grande para un hombre que había pasado la mayor parte de su vida en una celda. La sensación de desconexión llevó a Grigsby a tomar una decisión extremadamente extraordinaria. Regresó voluntariamente a la prisión. La prisión se había convertido en su única sensación de normalidad, un lugar donde las rutinas eran predecibles y reconfortantes, a diferencia del caos abrumador del exterior. Permaneció tras las rejas durante 17 meses, más antes de ser liberado nuevamente a la edad de 91 años. Después de su segunda liberación, Grigsby encontró la paz en un entorno estructurado en el Centro de Atención Médica del Condado de Marion, donde pasó el resto de sus días. Era un entorno familiar, con escenas rutinarias y reglas que reflejaban la vida que había conocido durante tanto tiempo en prisión. Johnson Van Dyke Grigsby falleció en 1987 a la edad de 101 años. Vivió una época de inmenso cambio, pero pasó la mayor parte de esos años tras las rejas, como un invitado en un mundo que había seguido adelante sin él. La prisión Black Beach, en Malabo. No es precisamente conocida por ser un bastión de libertad o un lugar de risas, así que ya se puede empezar a imaginar lo poco divertida que debe ser la prisión en un lugar como este. Este país suele figurar entre los 5 peores países en cuanto a violaciones de los derechos humanos, siendo sus favoritas la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. La justicia no es una prioridad masiva en este lugar y en la prisión de Black Beach. Malabo es famosa por su sistemática tortura y salvajismo. Aquí se puede encarcelar a la gente simplemente por estar del lado de un partido político contrario. Tal es la corrupción en el seno del gobierno y la probabilidad de recibir un juicio justo es prácticamente inexistente. Literalmente, cualquiera puede verse encerrado en Playa Negra. Entre la población de la prisión se encuentran mujeres e incluso niños. Las condiciones dentro de la prisión son las esperadas. La tortura es parte de la rutina diaria, al igual que el uso de grilletes permanentes, hambre, posiciones de estrés y palizas. Incluso los visitantes. La prisión Mamertina, Roma. En la antigua Roma, la prisión mamertina era conocida como una de las más brutales y terribles de la época. Y eso es decir mucho, ya que todos sabemos que el mundo antiguo no era precisamente tímido a la hora de repartir castigos de tipo cruel e inusual. La prisión mamertina se construiría en algún momento entre el 640 y el 616 a.C. Y en ese momento era la única prisión de la ciudad de Roma. Era muy diferente de cualquier cárcel moderna,
aunque tal vez no tan diferente de algunas de estas horribles que hemos visto hoy. Construida bajo tierra, la prisión tenía celdas superiores e inferiores, y solo se podía acceder a ellas a través de un agujero entre los dos niveles. El nivel inferior estaría adyacente a las alcantarillas de la ciudad. Este era el lugar donde se retenía a los prisioneros que esperaban la ejecución. Podían esperar encontrarse con su creador después de estrangularlos o simplemente dejarlos allí para que murieran de hambre. Sus cuerpos eran luego arrojados por una puerta directamente al río Tíber. Afuera, el hedor de la suciedad en la cámara inferior era realmente legendario. Pero las celdas superiores no eran exactamente un picnic por sí mismas. Estos niveles superiores eran donde los prisioneros eran torturados. Así que todo eso es un poco basura ahora, ¿no? La Penitenciaría Federal de Alcatraz. La formidable e imponente presencia de la Penitenciaría Federal de Alcatraz, situada en la bahía de San Francisco, se ha convertido en un icono indeleble en la cultura y la historia de los Estados Unidos. Esta prisión, cuya silueta se recorta contra el horizonte de la ciudad, ha capturado la imaginación del público durante décadas, convirtiéndose en un símbolo de seguridad inquebrantable y fascinación popular. Su prominencia en la cultura popular es innegable, habiendo sido el escenario de innumerables producciones cinematográficas, más que cualquier otra institución penitenciaria en la historia del cine. La notoriedad de Alcatraz no se limita solo a su presencia en la pantalla grande. Ha sido la inspiración para algunos de los intentos de fuga más audaces y elaborados jamás concebidos, cada uno de ellos añadiendo capas a la ya rica mitología que rodea a la isla. Construida como una fortaleza impenetrable en medio de las turbulentas aguas de la bahía, Alcatraz se ganó rápidamente la reputación de ser una prisión de la que era prácticamente imposible escapar, un atributo que muchos argumentarían debería ser la norma para todas las instituciones penitenciarias de máxima seguridad. La geografía misma de Alcatraz jugaba un papel crucial en su infame reputación. Rodeada por las frías y traicioneras aguas de la bahía de San Francisco, la isla presentaba un desafío formidable para cualquier recluso que soñara con la libertad. El estrecho de agua que separaba la isla de la costa no solo era peligroso por sus fuertes corrientes, sino que también estaba infestado de tiburones, añadiendo un elemento adicional de peligro a cualquier intento de fuga. Muchos de los que lograban superar los muros y las alambradas de la prisión se encontraban con un destino igualmente sombrío en las aguas circundantes, sucumbiendo a la hipotermia o al agotamiento antes de poder alcanzar la seguridad de la costa. Los guardias armados y los peligros naturales hacían casi imposible escapar de Alcatraz. Los fugitivos enfrentaban balas, aguas frías y captura inmediata. Pocos lograban evadir la seguridad más allá de la isla. Alcatraz albergó a notorios criminales como Al Capone y George Machine Gun Kelly. Robert Stroud, el hombre pájaro de Alcatraz, ganó fama por sus estudios ornitológicos durante su confinamiento. La presencia de estos famosos reclusos consolidó a Alcatraz como la prisión de máxima seguridad por excelencia en EUU. Sus historias contribuyeron al estatus duradero de la isla como símbolo de justicia implacable y fascinación pública. Francis Clifford Smith. En julio de 1949, un robo en el Indian Harbor Yacht Club en Greenwich, Connecticut, salió trágicamente mal. Grover Hart, un vigilante nocturno de 68 años, fue asesinado a sangre fría. ¿El motivo? Un robo en el que se vieron involucrados un sombrero, corbatas, joyas y pasadores de corbata, objetos que parecen triviales comparados con el precio que Grover pagó con su vida. Su muerte causó conmoción en la comunidad. Era el tipo de persona que todos querían, pero esa noche, algo tan insignificante que cuesta creer, le arrebató la vida. El moribundo Grover le dijo a la policía que uno de los hombres era pequeño y llevaba un pañuelo sobre la cara. Con esa vaga descripción, la policía se centró en Francis Clifford Smith como uno de los dos hombres responsables. El caso contra Smith se basó en gran medida en pruebas circunstanciales. Se encontró un Cadillac robado relacionado con el robo con los bienes del atraco y la policía lo relacionó con Smith y otro criminal conocido, George Loudon. Sin embargo,
Loudon aceptó un acuerdo con la fiscalía y apuntó a Smith. A pesar de sus declaraciones de inocencia, Smith fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte por electrocución. Pero la historia de Smith no terminaría allí. 7 veces, Smith estuvo terriblemente cerca de ser ejecutado y cada vez le salvaron la vida gracias a intervenciones de último momento. Su última roce con la muerte llegó cuando estaba a pocas horas de la silla eléctrica. Le había rapado la cabeza, el capellán lo había visitado y todo estaba preparado para su ejecución. Sin embargo, en un giro milagroso de los acontecimientos, una junta de indultos le concedió el indulto, conmutando su cadena por perpetua. Aunque se salvó por los pelos, marcó el comienzo de otra batalla, esta vez por su libertad. La condena de Smith fue, en el mejor de los casos, inestable. Con el paso de los años, testigos clave se retractaron de sus testimonios. Edith Springer, una de los testigos, admitió que había mentido, mientras que otro hombre, David Blumetti, confesó ser el segundo tirador. Incluso un oficial de policía que participó en el interrogatorio, Leo Carroll, admitió que el caso tenía graves defectos. A pesar de todas estas revelaciones, tecnicismos legales impidieron que Smith consiguiera un nuevo juicio. Decidido a demostrar su inocencia, Smith estudió derecho mientras estaba en prisión y presentó innumerables apelaciones. Su persistencia fue notable, pero en 1967 ya había agotado todas sus opciones legales. En un intento desesperado por liberarse, Smith escapó de la prisión, pero su libertad limitada poco. Después de 2 semanas de persecución, fue capturado y devuelto a prisión. Irónicamente, si hubiera esperado solo 3 años más, habría sido elegible para la libertad condicional, pero su intento de fuga retrasó cualquier posibilidad de liberación anticipada. Smith pasaría un total de 70 años y 31 días en prisión, el tiempo más largo que un prisionero haya cumplido jamás en los Estados Unidos. Finalmente, en 2020, a la edad de 95 años, fue puesto en libertad condicional y transferido a un asilo de ancianos. Para entonces, Smith luchaba contra la demencia y luchaba por recordar detalles cotidianos como lo que comía para el desayuno. Sin embargo, recordaba vívidamente los detalles de su caso, el juicio, el jurado y los testigos que dieron forma a su vida. Prisión de Botrica, Rusia. Según numerosos informes y testimonios, esta prisión, estratégicamente ubicada en el corazón de Moscú, se ha ganado la reputación de ser uno de los lugares más inhóspitos y deshumanizantes para cumplir una condena. Se caracteriza por tener algunas de las condiciones más severas y restrictivas, y es ampliamente conocida por sus flagrantes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos fundamentales. El hacinamiento es un problema crítico y persistente en esta institución. En ciertos periodos de su historia reciente, la prisión ha albergado a un número alarmante de reclusos, llegando a tener hasta 100 prisioneros hacinados en celdas originalmente diseñadas para alojar a no más de 10 personas. Esta sobrepoblación extrema no solo viola los estándares internacionales de derechos humanos, sino que también crea un ambiente propicio para la propagación de enfermedades y el aumento de la tensión y la violencia entre los reclusos. Los problemas relacionados con el abuso de sustancias y la propagación de enfermedades infecciosas han alcanzado proporciones epidémicas dentro de los muros de la prisión. La situación se ha vuelto tan crítica que la administración penitenciaria ha implementado una controvertida política de segregación, clasificando a los reclusos según sus condiciones médicas específicas. Por ejemplo, los prisioneros que viven con VIH son agrupados en una sección, mientras que aquellos que padecen tuberculosis son confinados en otra. Esta práctica, aunque intenta contener la propagación de enfermedades, ha sido criticada por potencialmente violar los derechos de privacidad médica de los reclusos y por crear un ambiente de estigmatización. La escasez de recursos médicos ha generado situaciones peligrosas, como el compartir agujas para drogas, facilitando la transmisión de enfermedades. Este ciclo de adicción y enfermedad amenaza la salud de los reclusos y desafía al sistema de salud pública tras su liberación. Paradójicamente, la administración presume de ofrecer televisión como una comodidad moderna. La prisión de Drapki, en la ciudad de Lhasa. La prisión más grande de todo el Tíbet. Esta tiene una reputación bastante terrible. Antes del levantamiento tibetano de 1959, este lugar era una guarnición militar y hasta 2005
fue el punto de acceso para todos los presos políticos del país. Es realmente aterrador y nos preocupamos por esa gente. Desde entonces, han construido una instalación más nueva para albergar a esa gente más desafortunada. El nombre de la prisión es temido por los tibetanos. Este lugar está gobernado con mano de hierro e incluso hay rumores de que los prisioneros pueden ser asesinados en el acto. El mero hecho de mirar a un guardia de forma extraña puede dar lugar a una paliza o incluso a una sentencia de muerte repentina y sorprendente que se ejecuta allí mismo y en ese momento sin necesidad de un juicio molesto o un jurado o cualquier otra cosa que lo ralentice. En esta prisión también se practica la tortura y el aislamiento excesivamente prolongado, hasta el punto de que muchos presos no pueden hablar, ya sea por el aislamiento o por las palizas y torturas que reciben si intentan resistirse a tales castigos. Prisión de Piscinas, Vietnam. La prisión de Jaolo también se conoce con el nombre de Hanoi Hilton o Hell's Hole, y es probable que la reputación del lugar la preceda. Construida a fines del siglo XIX por colonos franceses, esta prisión se completó a principios de 1901. En pocos años habían comenzado a atiborrar el lugar de seres humanos desafortunados y en 1913 había 600 reclusos. Pero quiero decir, ¿por qué detenerse allí? Encarcelar a la gente es muy divertido. A mediados de los años 50, el Hanoi Hilton era un auténtico desastre, con más de 2.000 prisioneros a su servicio. Y ahí está de nuevo el eterno problema del hacinamiento. Encerrar a la gente es una forma tan tentadora de lidiar con todo que la mayoría de estos lugares parecen sufrir el mismo problema. Este lugar era famoso por sus malas condiciones incluso antes de la guerra de Vietnam. Pero fue durante ese conflicto en particular cuando realmente consolidó su reputación. Los prisioneros de guerra capturados eran colocados en esta cárcel por el ejército norvietnamita y luego eran sometidos a todo tipo de horribles interrogatorios y torturas. La variedad de torturas en el menú incluía confinamiento solitario, ser golpeado, ser encadenado y atado con cuerdas. Todo lo cual contravenía la Convención de Ginebra, que establece las normas en las que deben ser mantenidos los prisioneros de guerra. Charles Edward Ford. En otra historia que involucra a un adolescente y una sentencia equivocada, era el año 1952 y Charles Edward Ford era un joven de apenas 19 años, pero ese año sería el que cambiaría su vida para siempre, no por nada que él hiciera, sino por el fracaso de un sistema de justicia que lo traicionaría de la peor manera posible. Verás, Charles fue condenado por un crimen en el que no tuvo absolutamente ninguna participación. Ni siquiera estaba en la escena cuando ocurrió el crimen. Sin embargo, de alguna manera, se encontró enfrentando una sentencia de cadena perpetua por asesinato en primer grado. Así, sin más, su vida fue robada en un abrir y cerrar de ojos. Ahora deténgase un momento y piense en esto. Un joven, apenas un adulto, pierde su futuro a manos de un sistema que lo juzgó no por las pruebas, sino por la discriminación racial, un jurado parcial y un juez que ni siquiera le permitió traer testigos para defenderse. El jurado era completamente blanco y Ford, un hombre negro, no tenía ninguna oportunidad. Era un sistema roto y Charles Edward Ford fue una de sus víctimas más trágicas. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Pasaron los años, pero la batalla de Ford contra la injusticia estaba lejos de terminar. En 1975 se le concedió un permiso breve de salida de la prisión, pero cualquier esperanza de que su vida pudiera mejorar se hizo añicos rápidamente. Otra condena injusta cayó sobre él. Esta vez fue acusado de agresión en segundo grado. ¿La evidencia? Una víctima afirmó haber visto a alguien cerca de un Ford Pinto rojo, un coche registrado a nombre de Ford. Eso fue todo. Ford no era responsable, pero una vez más estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y una vez más, su juicio fue defectuoso. Un jurado blanco con pocas pruebas y sin posibilidad de defenderse verdaderamente. El peso de esta injusticia era asfixiante. Décadas de la vida de Ford se esfumaron en una celda, sabiendo que era inocente, sabiendo que el sistema no lo escucharía. Su historia, sin embargo, no terminó en silencio. En 2016, la esperanza llegó en la forma de la jueza Helen Harrington.
reabrió el caso original de Ford de 1952 y descubrió errores impactantes. El abogado de Ford nunca había presentado una apelación y el juez original no había informado a Ford de sus derechos. Después del juicio, con esta nueva evidencia, la jueza Harrington desestimó el caso. Y finalmente, la pesadilla de Charles Edward Ford debería haber terminado. Pero la justicia, por dulce que fuera, llegó demasiado tarde. Ford fue liberado el 23 de marzo de 2016 a la edad de 84 años y habían pasado 64 años desde esa fatídica condena. Había entrado en prisión siendo un hombre joven y salió siendo un hombre mayor, sin familia, sin vida y sin tiempo para disfrutar de la libertad que había esperado durante tanto tiempo. Para empeorar las cosas, poco después de su liberación, a Ford le diagnosticaron un cáncer de pulmón agresivo. Parecía que el universo le tenía reservada una última crueldad. A pesar de que el verdadero criminal, Jake Robinson, había confesado el crimen, no importaba. Era demasiado tarde para que Charles recuperara los años que le habían robado. Y para colmo de males, Ford nunca recibió ninguna compensación por las décadas de encarcelamiento injusto. Pasó sus últimos meses dependiendo de donaciones y caridad, mientras su salud se deterioraba rápidamente. Penitenciaría Carondeiro, Sao Paulo. Hay tantas cárceles que parecen competir por ser conocidas como las peores del mundo moderno. Y aquí hay otra más, y esta vez en Brasil, en el siglo Carandiru. Este lugar se construyó tras la introducción de un nuevo código penal en el sistema jurídico en 1890, y en las décadas siguientes, esta prisión se volvió increíblemente superpoblada y completamente inmanejable. En su punto máximo de hacinamiento, la prisión tenía 8.000 prisioneros y 1.000 funcionarios de prisiones, pero estaba totalmente desbordada por los reclusos que manejaban las cosas por sí mismos. Las pandillas gobernaban toda la instalación. Las enfermedades y las lesiones estaban por todas partes y casi no había provisión de atención médica. La mayoría de los reclusos estaban desnutridos y también sufrían VIH y muchas otras enfermedades transmisibles. El personal médico estaba demasiado asustado para entrar en las instalaciones por miedo a la terrible violencia y el peligro que les esperaba dentro. Así que los reclusos simplemente tuvieron que sufrir y luego morir. En 1992 estalló un motín masivo y la prisión no pudo controlar la situación. Entonces se envió a la policía militar. Terminaron asesinando a 111 prisioneros, muchos de los cuales fueron ejecutados después de haberse rendido. Esto provocó un gran escándalo que finalmente llevó al cierre y demolición de la prisión en 2200. Prisión de Phu Quoc. Originalmente una prisión construida por los gobernantes coloniales franceses en Vietnam, esta prisión se transformó en un campo de prisioneros de guerra durante la Guerra de Vietnam. Era una instalación enorme que regía y albergaba a 32.000 prisioneros, y en ocasiones hasta 40.000. Por eso nadie puede escapar de esta prisión. Aquí también se retenía a los soldados comunistas. La prisión de Phu Quoc estaba rodeada de intensas capas de alambre de púas, patrullas de guardias armados e incluso una patrulla naval en la orilla del mar. Había tantos guardias en este campo, de hecho, que utilizaban toda la fuerza del ejército, la marina y la fuerza aérea para reprimir cualquier intento de levantamiento o fuga. Las condiciones dentro de la prisión eran horrendas. La tortura y los castigos salvajes se convertirían en algo común. Algunas de las torturas más horribles utilizadas aquí incluían la extracción de dientes, el entierro vivo, la introducción de alambres en la piel, el clavado de manos y pies y el uso de las llamadas jaulas de tigre. Estas jaulas de tigre eran celdas estrechas, oscuras y dolorosas, donde los prisioneros permanecían encerrados durante meses. Los sacaban a rastras de estos lugares y los golpeaban, todo antes de regresar a sufrir el dolor de la jaula y el tormento de los insectos, las ratas, los piojos y las enfermedades. Muchos prisioneros fueron abandonados allí para que murieran. Muchos más quedaron con discapacidades de por vida. Como resultado de las condiciones actuales, la prisión ahora es una atracción turística.
Los visitantes pueden tomarse una foto de mal gusto junto a los maniquíes que representan la violencia brutal del lugar. Paul Geidel Jr. ¿Cómo se sentiría pasar casi toda su vida tras las rejas, todo por un crimen cometido en la ingenua desesperación de la juventud? La historia de Paul Geidel Jr. es la de un joven que tomó una decisión trágica a la tierna edad de 17 años, una decisión que casi le costaría toda la vida. El 26 de julio de 1911, Paul intentó un robo que salió terriblemente mal y lo llevó a una asombrosa sentencia de prisión que duró más que casi cualquier otra en la historia. La vida no fue fácil para Paul. Antes de su crimen, había pasado por experiencias laborales difíciles, particularmente en el restaurante Rector's en la ciudad de Nueva York. Despedido de su trabajo y sintiendo el peso aplastante de la desesperación financiera, Paul ideó un plan para liberarse de sus problemas. En una noche fatídica, se enteró de un corredor de bolsa anciano y rico, William Jackson, que se alojaba en el Hotel Iroquois. El plan de Paul, Rob Jackson, utilizó cloroformo para dejarlo inconsciente y huir con la fortuna que creía que estaba en la habitación del hotel del corredor. El plan parecía bastante simple, pero todo se desmoronó de la peor manera posible. Jackson se resistió y en medio del pánico, Paul terminó asfixiándolo. Paul huyó del lugar y descubrió que su gran robo le había reportado unos escasos $7, un reloj y un alfiler. Pero la huida duró poco. La policía localizó a Paul en 15 horas gracias a la botella de cloroformo que había dejado atrás por descuido. Como el fiscal de distrito vivía al lado de la escena del crimen, no había duda de que Paul sería procesado de forma agresiva. La mayoría de la gente pensaba que se enfrentaría a la pena de muerte, pero debido a su edad, el jurado mostró piedad. En lugar de una sentencia de muerte, Paul recibió cadena perpetua con un mínimo de 20 años, una sentencia indulgente considerando la gravedad del delito. Pero la vida en prisión sería todo menos indulgente. Después de 8 años, Paul sufrió una crisis nerviosa y pasó 7 años en un pabellón psiquiátrico. Cuando regresó a la población general de la prisión, los años se hicieron interminables y sus esperanzas de liberación se vieron frustradas continuamente. Incluso cuando se le concedió la libertad condicional en 1931, 20 años después de su encarcelamiento, su libertad siguió siendo esquiva. Circulaban rumores de que personas influyentes del Hotel Iroquois no querían que lo liberaran, temiendo que el infame crimen pudiera empañar la reputación de su establecimiento. A medida que pasaban las décadas, Paul permaneció encarcelado, acumulando una de las penas de prisión más largas de la historia. En 1974 había pasado 63 años en prisión y la prensa comenzó a hacerle preguntas. Finalmente, en 1980, a Paul se le concedió la libertad condicional. Después de casi 7 décadas tras las rejas, Paul estaba libre. Pasó los 7 años restantes de su vida en un asilo de ancianos en el condado de Dutchess, Nueva York, falleciendo en 1987 a la edad de 93 años. Prisión de Petseri, Rumania. Construida a finales de los años 30 en los malos tiempos del régimen soviético, la prisión de Petseri en Rumania comenzó su inquietante incursión en el encarcelamiento de prisioneros políticos en 1942. Ahora bien, lo que pasaba con este lugar era que no solo se preocupaba por el negocio de favorecer la posición política. No, este lugar estaba especialmente interesado en la destrucción completa de cualquier creencia contraria, y lo hacían a través de algunas técnicas especialmente desagradables, famosas por sus experimentos de lavado de cerebro, a los que se hacía referencia eufemísticamente como reeducación, y se llevaban a cabo con los disidentes políticos que eran enviados allí. En esencia, toda esta reeducación consistía en un programa de tortura psicológica y física, degradación y castigo. Los prisioneros eran obligados a admitir crímenes que ni siquiera habían cometido, y eran sometidos a humillación pública y se les exigía que denunciaran sus creencias. Esto se hacía a menudo a través de una serie de actos repugnantes que generalmente implicaban orina y heces, y puedes usar tu imaginación para eso. Betty Smithy.
Y la Junta de Clemencia finalmente aprobó la liberación de Betty Smithee, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. Imagínese despertar cada mañana durante casi medio siglo en la misma celda de prisión, con la pesada realidad de que posiblemente nunca más volvería a experimentar la libertad. Ahora, trate de concebir el impacto emocional y psicológico de finalmente salir a un mundo que ha evolucionado drásticamente, dejando atrás todo lo que alguna vez conoció. Esta es la extraordinaria historia de Betty Smithee, quien ostenta el récord de ser la reclusa que más tiempo ha permanecido encarcelada antes de ser liberada en la historia de los Estados Unidos. Su relato es una narrativa cautivadora de resistencia, arrepentimiento y, finalmente, redención. La odisea de Betty comenzó en la víspera de Año Nuevo de 1963, cuando apenas contaba con 20 años de edad. Ese día fatídico alteró el curso de su vida de manera irrevocable. Se encontraba cuidando a la pequeña Sandy Gerberick, de tan solo 15 meses, cuando ocurrió un suceso trágico que aún hoy resulta doloroso de rememorar. Betty fue declarada culpable del asesinato de la niña, aunque las circunstancias exactas siguen siendo objeto de debate. El tribunal, implacable en su veredicto, la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que en ese momento parecía sellar su destino de forma definitiva. En aquella época, la legislación de Arizona era inequívoca. Únicamente el gobernador tenía la potestad de conceder clemencia en casos como el de Betty. Esta realidad proyectaba una sombra de desesperanza sobre su futuro. Durante casi 5 décadas, Betty no solo tuvo que enfrentarse a la monotonía y el confinamiento de su celda, sino también a desafíos que pusieron a prueba su fortaleza física y mental. Luchó contra un cáncer de mama, enfrentó el inexorable paso del tiempo y batalló constantemente con un sentimiento abrumador de culpa y arrepentimiento que la consumía día tras día. Después de 49 años de reclusión, Betty Smithee finalmente cruzó las puertas de la prisión como una mujer libre. La imagen de Betty saliendo del complejo penitenciario estatal de Arizona, apoyándose en un bastón, es un testimonio conmovedor de su resistencia y del paso del tiempo. Pero más allá de su fragilidad física, lo verdaderamente significativo era su condición de mujer libre, algo que durante décadas pareció un sueño inalcanzable. En una entrevista con el Arizona Republic, Betty compartió una reflexión que captura vívidamente su nueva realidad. Es maravilloso conducir por la carretera y no ver ningún alambre de púas. Esta simple observación encierra la profundidad de su experiencia, ilustrando cómo incluso los aspectos más cotidianos de la libertad pueden resultar extraordinarios después de décadas de confinamiento. La historia de Betty Smithee es un recordatorio poderoso de la complejidad del sistema de justicia, la capacidad humana para el cambio y la redención, y el impacto duradero que nuestras decisiones pueden tener en nuestras vidas. Su liberación no solo marca el fin de un capítulo oscuro en su vida, sino que también plantea importantes preguntas sobre la justicia, el castigo y la posibilidad de segundas oportunidades en nuestra sociedad. La prisión de máxima seguridad, Kirikiri, Nigeria. La prisión de máxima seguridad de Kirikiri, en Nigeria, es un lugar notoriamente abarrotado de reclusos que no deberían estar allí. Ha estado funcionando regularmente al doble de su capacidad oficial, hasta tal punto que Gran Bretaña vio la oportunidad de seguir adelante y arrojar allí a un montón de prisioneros construyendo un nuevo pabellón, aunque con 112 camas adicionales, apenas una fracción del espacio que realmente se necesitaría para aliviar la congestión. Además de los peores niveles de hacinamiento, la comida en esta prisión es absolutamente pésima. Frijoles mal cocinados todas las mañanas, 7 días a la semana. Los prisioneros generalmente tienen que comprar y cocinar comida en sus celdas solo para sobrevivir. Pero este no es el caso de los que están alojados en esas secciones VIP de la prisión. Allí supuestamente tenían sus propias cosas, limpiadores y todo tipo de cosas elegantes, además de electricidad, ya sabes, el colmo del lujo. Joseph Ligon. Era el año 1953 en las bulliciosas calles de Filadelfia y el mundo parecía lleno de posibilidades para Joseph Ligon, un joven de 15 años. Pero una noche fatídica lo cambió todo.
Lo que comenzó como una noche de rebelión adolescente se convirtió en una pesadilla que perseguiría a Joseph durante casi 7 décadas. Junto a un grupo de adolescentes que buscaban robar para conseguir alcohol, Joseph se vio envuelto en un acto mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. La noche terminó en tragedia con 2 personas muertas y la vida de Joseph quedó destrozada para siempre. Aquí está la desgarradora: Joseph Ligon no mató a nadie. Ni siquiera estuvo directamente involucrado en la violencia que ocurrió esa noche. Sin embargo, la desafortunada realidad fue que ser un joven adolescente negro en los Estados Unidos de los años 50 significaba que la justicia no siempre estaba de tu lado. Joseph estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, y a pesar de su mínima participación, a la ley no le importó. Sin un juicio justo ni asistencia legal, Joseph fue sentenciado a cadena perpetua con solo 15 años. Imagínese eso por un momento. Un niño apenas lo suficientemente mayor para comprender la gravedad de la situación fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, sin abogado, sin visitas familiares, sin apoyo. El sistema le dio la espalda y quedó abandonado a su suerte. La injusticia no terminó ahí. Joseph, confundido y asustado, fue obligado a firmar una confesión sin entender del todo lo que significaba. Su edad no importaba para los tribunales. Su inocencia era irrelevante. Querían que alguien pagara por el crimen, y Joseph era quien cargaría con la carga. Pasaron décadas. El mundo exterior cambió, pero Joseph permaneció encerrado, olvidado por el sistema de justicia que le había fallado. Sin embargo, había un rayo de esperanza. Un abogado llamado Bradley Bridge, que pasó 15 años luchando incansablemente para revocar la sentencia de Joseph. Bridge creía, como muchos hoy, que si Joseph hubiera tenido un juicio justo en los tiempos modernos, probablemente habría cumplido solo una fracción de su sentencia. Pero el sistema legal de los años 50 estaba roto sin posibilidad de reparación. En 2012, la esperanza llegó en forma de una sentencia histórica de la Corte Suprema de Estados Unidos. Decretaron que los menores condenados a cadena perpetua, sin libertad condicional, debían ser sentenciados nuevamente. Un atisbo de justicia que Joseph había esperado toda su vida. Finalmente, después de casi 7 décadas en prisión, Joseph fue sentenciado nuevamente a 35 años. Una sentencia que significaba que debería haber sido liberado de inmediato. Joe Ligon, de 83 años, fue liberado de la Institución Correccional Estatal de Phoenix en el condado de Montgomery, Pensilvania. Pero Joseph no estaba listo para aceptar su libertad bajo las condiciones de la libertad condicional. Quería la liberación incondicional, sin ataduras. No fue hasta el 11 de febrero de 2021, a la edad de 83 años, que Joseph Ligon finalmente salió de la prisión como un hombre libre. Había ingresado como un adolescente y emergió como un hombre mayor, habiendo pasado la mayor parte de su vida tras las rejas. Sin familia, sin hijos, sin vida fuera de los muros de esa prisión. Sin embargo, cuando le preguntaron cómo se sentía acerca de su nueva libertad, la respuesta de Joseph fue simple y profunda. Me derrumbé con una gran sonrisa en mi rostro. Prisión de Ghidorah, Ruanda. Si el hacinamiento parecía ser un problema grave en algunas de las terribles prisiones que ya hemos examinado, la situación en este establecimiento penitenciario de Ruanda te dejará completamente estupefacto. Originalmente diseñada para albergar a un máximo de 600 reclusos, esta prisión actualmente aloja entre 6 y 7.000 prisioneros, lo que representa una sobrepoblación de más de 10 veces su capacidad oficial. La escasez de espacio es tan extrema que muchos reclusos se ven obligados a permanecer de pie durante gran parte del día, simplemente porque no hay suficiente superficie para que todos puedan sentarse o acostarse simultáneamente. Una de las historias más escalofriantes, aunque no confirmada, sugiere que algunos prisioneros, llevados al extremo de la desesperación, han recurrido al canibalismo, consumiendo los cuerpos de aquellos que han fallecido en peleas. Lo que sí está ampliamente documentado y es innegablemente real es que la vida cotidiana de estos reclusos es prácticamente insostenible. Una gran proporción de la población carcelaria
sufre de enfermedades crónicas y agudas, así como de diversos problemas médicos que no reciben la atención necesaria. Los prisioneros están constantemente expuestos a abusos físicos y psicológicos, violencia endémica y un abandono institucional generalizado. Es evidente que esta instalación ha fracasado rotundamente en su supuesta función de rehabilitación. En lugar de ser un centro de reforma y reinserción social, se ha convertido en un verdadero caldo de cultivo para la propagación de enfermedades y el fomento de comportamientos delictivos aún más graves. La falta de programas de educación, capacitación laboral o apoyo psicológico, combinada con las condiciones inhumanas, solo sirve para exacerbar los problemas que supuestamente debería resolver. San Juan de Luragancho, Lima. La prisión de San Juan de Luragancho es el centro penitenciario más grande de Lima, Perú. Hay espacio para 600 reclusos, pero, y sé que esto empieza a sonar como un disco rayado, tiene muchos más prisioneros que eso. De hecho, ni siquiera las autoridades saben exactamente cuántos hay que han sido hacinados en la prisión, pero según la última estimación eran unos 6.000. El problema con este lugar, al igual que otros de la lista, es una ley en sí misma. Los presos son básicamente los que mandan en todo el asunto y existen todos los problemas habituales de abuso de drogas y violencia, y la prisión es una bomba de relojería para la transmisión del VIH a la comunidad en general. La enfermedad se propaga muy rápidamente entre la población carcelaria a través del uso de agujas, tatuajes y prostitución. Los presos están a cargo y deciden quién entra y sale, qué castigos se aplican por mal comportamiento y qué se puede hacer dentro. Harvey Stewart. La vida de Harvey Stewart es un ejemplo trágico de un hombre atrapado en un ciclo de crimen y encarcelamiento. Nacido en 1927, Harvey se encontró condenado por robo a mano armada a la edad de 24 años. En 1951 fue sentenciado a 10 años de prisión, pero después de cumplir su condena fue puesto en libertad condicional en 1958. Sin embargo, su libertad duró poco. Apenas unos años después de su liberación, Harvey fue arrestado nuevamente, esta vez por el asesinato de James Laird, de 26 años. Su segundo periodo en prisión fue más severo, y parecía que la vida de Harvey estaba destinada a pasar entre rejas. A pesar de su situación, intentó escapar en 1965, pero su intento de libertad duró solo unos días antes de que lo volvieran a capturar y lo enviaran a prisión. Durante casi 3 décadas, Harvey permaneció en prisión y en 1985 volvió a ser elegible para la libertad condicional. Este podría haber sido su momento para finalmente liberarse del ciclo que había consumido su vida. Pero no estaba destinado a ser así. Apenas 16 meses después, fue arrestado nuevamente, esta vez por robar un banco. Harvey estaba una vez más tras las rejas y parecía que estaba destinado a vivir el resto de sus días en prisión. En 2011, Harvey había pasado 59 años entrando y saliendo de prisión. Ahora era un anciano con problemas de salud y se describió a sí mismo como demasiado viejo para robar nada más. Finalmente le otorgaron la libertad condicional y Harvey fue liberado de prisión. Pero después de casi 6 décadas, el mundo exterior había cambiado más allá del reconocimiento. Su familia se había ido, la mayoría había fallecido durante su tiempo tras las rejas, y no había tenido ninguna visita en más de una década. Harvey pasó sus últimos años en un asilo de ancianos. Al reflexionar sobre su larga vida tras las rejas, una vez comentó: «Imagínense 60 años en este maldito agujero. No lo recomendaría. Hay que ser un completo idiota para meter un pie aquí». Prisión de Acuario, Turquía. Las prisiones de Turquía han sido objeto de críticas por sus terribles condiciones de reclusión y las denuncias de torturas. Esta prisión en particular ha sido objeto de una investigación a raíz de las denuncias realizadas por un recluso en las que afirmaba haber sido torturado por los guardias por escribir una nota a otro preso. Los guardias de la prisión se enteraron de la nota y sacaron al preso del dormitorio, llevándolo a otra habitación conocida con el nombre de Acuario. Curiosamente, no parece ser tan fácil observar lo que ocurre en este acuario en particular
como su nombre podría indicar. De hecho, aunque hay una cámara de vigilancia en la habitación, su visión está algo obstruida por un cartel o pancarta de algún tipo, lo que permite las actividades desagradables para las que parece que los guardias de la prisión utilizan el espacio. El prisionero en cuestión sería llevado al acuario y golpeado brutalmente durante casi 3/4 de hora, y durante la paliza se cree que los guardias lo torturaron golpeándole las plantas de los pies con una porra. Sufrió heridas terribles y le contó a su familia lo que había sucedido. Este evento iniciaría una investigación legal, y ahora la prisión parece haber tratado de encubrir el ataque, incluso haciendo que el médico de la prisión escribiera un informe en el que se afirma que no hubo palizas. Si la tortura u otros malos tratos tienen lugar en una prisión, esto contraviene las leyes internacionales de derechos humanos y, por supuesto, también las leyes nacionales del país, aunque algunos países parecen jugar un poco con este tipo de cosas. Dios mío. Nos vemos en el próximo video.